que Él es nuestro Señor. Él nos rescató del pozo de la desesperación, hermano, amén. Gloria a Dios. Oh sí, Señor, gracias, Padre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Gloria a Dios, sí, Señor. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Aleluya, sí, Señor. Juntos a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Gloria a Dios. El Señor es mi pastor, nada me Recibe la alabanza en faltará. esta mañana de tu pueblo. El Señor Misericordia, corónate con nuestra alabanza. es oración. mi Gracias, pastor, Señor, porque un día veniste al mundo y nos nada me Señor, y nos trajiste a tu luz admirable. El De Señor misericordia, recibe gloria, poder y es honra mi de tu pueblo pastor. en esta mañana. Dígnate, Señor. en pastos Trae sanidad a los delicados cuerpos enfermos. Él me hará Aleluya, sí, Señor. descansar Bendice nuestra junto familia. a aguas de reposo Dios de misericordia. me Mira que pastoreará, algunos países, Señor, contrarios a tu palabra. Algunos han sido sacrificados este día, Señor. Ten me misericordia, guiará Señor amado, por envía tu Espíritu sendas Santo. de Declaramos, Señor, victorioso. Declaramos, Señor, que toda hueste de maldad en tu contra se rompe en el nombre de de Jesús. su nombre. Declaramos que todo potestad del El enemigo Señor la declaramos, Señor, es que mi no tiene pastor, potestad en contra de tu pueblo. Todo plan del enemigo, nada por el me poder de tu palabra, declaramos victoria, Señor, porque tú eres un Dios grande y tu El Señor, que grande es el que está con nosotros. es mi pastor, Gracias, Señor. nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Aleluya. Juntos a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor Aleluya, gloria a Dios. es mi Gracias por habitar en pastor, medio de tu pueblo. Gracias por tu alabanza, Señor. nada Tu me palabra de poder, de faltará, autoridad. Palabra que cambia vidas, Señor. nada me faltará, Gracias, Señor, porque solo en ti nada me faltará, en el cual podamos ser salvos. Solo en el nada me faltará. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Puede sentarse, hermano, en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Le hemos cantado al Señor, amén.
Él habita en medio de la alabanza, hermano, en medio de su pueblo. Dice la palabra que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, y está Él. Y aquí vemos más de 3, hermano. Y fíjese, hermano, de que el enemigo es mentiroso, hermano. Quizás muchos estamos enfermos, padecemos enfermedades. Desde que el pecado entró a este mundo, hermano, vivimos en un mundo imperfecto. Y fíjese, hermano, quizás algunos padecemos de muchas enfermedades. Y el enemigo, hermano, a muchos les dice: mira, si ayunas te vas a morir. Si no te tomas la medicina te vas a morir. Porque él es mentiroso, hermano. Pero yo pensaba, hermano, que bien fuera que nos muriéramos en un ayuno, hermano. Fíjate, nos sale mejor. Eso es hermoso, hermano, que un día, que quien se muere en un ayuno, hermano, eso es hermoso, hermano. Yo me imagino que cuando lleguemos del Señor, Él va a mandar ángeles a traerlos, hermano. Y nos va a decir: a ver, mi buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Mira, hermano, que eso es hermoso. Una palabra, hermano, poderosa. Dios es fiel a su palabra. Nosotros a veces prometemos, hermano, y fallamos, pero Dios es fiel, hermano. Dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, lo hará, hermano. Él cumple su palabra. Y a veces nosotros nos perdemos grandes bendiciones porque muchas veces, hermano, prestamos oído a la voz del enemigo y no tenemos un oído para oír la voz de Dios. Pero Dios quiere, hermano, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dijo Job, hermano, Job estaba en un gran sufrimiento. Y Job decía, hermano, aunque Dios me matare, en Él esperaré. Y es que, hermano, Job estaba definido. Job, hermano, nosotros sabemos el gran sufrimiento del siervo de Dios. Quizás muchos de nosotros estamos sufriendo enfermedades. Muchas veces, hermano, sufrimos por causa del evangelio. Muchas veces por ser cristiano, hermano, la gente nos ve mal. Nos ponen en mal muchas veces. Pero no importa, dice la palabra, que así hicieron con los profetas antiguos. Así hicieron con los grandes siervos de Dios. Esto no es nuevo, hermano, siempre ha pasado y va a pasar. Pero nosotros debemos de perseverar en la viña del Señor. Nosotros, hermano, debemos estar atentos a su voz. Nosotros, hermano, no importa los males que vengan, debemos estar definidos en Jesús, hermano. Por eso, hermano, gracias al Señor, Dios nos ha dado la oportunidad de que este día nos levantemos y nos congreguemos en este lugar con el único propósito, hermano, de darle gloria y darle honra a Él, hermano, porque Él es digno. Antes, hermano, estábamos bajo la maldición de la ley, pero ahora estamos bajo la gracia, hermano. Mire, hermano, antes era tan tremendo, hermano, que si uno cometía un error, se moría, hermano. Se moría. No había misericordia, pero ahora hay misericordia en Jesús, amén. No nos manda que hagamos las cosas mal, sino que meditemos que el Señor hizo ese sacrificio perfecto por usted y por mí, amén. Yo lo voy a invitar, hermano, que se ponga de pie en esta mañana. Y abra su Biblia, hermano, y vamos a ir a Filipenses. Gloria a Dios. Filipenses 2:5, hermano. Gloria a Dios. Filipenses 2:5, del 5 al 11 le vamos a dar lectura, amén. Me contesta con un amén cuando le encuentre, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Filipenses 2, hermano. ¿Cuánto leímos la Biblia ahora, hermano, en la mañana? Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Hay grandes bendiciones en leer la palabra de Dios. Fíjese, hermano, que la Biblia es hermoso leerla. Estudiarla es bueno, hermano, pero vivirla es excelente. Eso es diferente, hermano, pero es hermoso cuando uno lee la palabra de Dios. La palabra hay que ponerla por obra, hermano, hay que aplicar a nosotros mismos, amén. Así, hermano, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra: haya pues
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Siéntese, hermano, y vengamos en oración. Dios de misericordia, te damos gracias por tu palabra, Señor amado. Amantísimo y buen Dios, en esta hermosa mañana estamos presentes, Señor, en este lugar con el único propósito de darte gloria y de darte honra, Señor. Dios de misericordia, desciende con tu Santo Espíritu, Señor, y administranos en esta mañana. Dios de misericordia, nosotros en sí, Padre, no tenemos, Padre, pero tú eres el grande, Señor, eres el grande, eres el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo hace, Señor. Extiende tu mano de poder, Señor amado, y ábrenos el entendimiento, Señor. Toca vuestros corazones para que entendamos tu palabra, que descendiste, Señor, y te hiciste hombre. Te humillaste hasta la muerte, Señor, por nosotros, Señor amado, y pagaste en una cruz, Señor, en lo cual clavaste, Señor, esa acta de decretos que era contraria a nuestras vidas. Dios de misericordia, yo te doy gracias porque cuando estábamos en angustia, Señor, tú extendiste tu mano de poder, nos trajiste con lazos de amor y misericordia, Señor, y por eso ahora pertenecemos a este real sacerdocio, Señor. Gracias, Señor amado, por este pueblo, gracias por cada hermano, cada hermana que hizo el esfuerzo, Señor, de estar en este lugar. Dios de misericordia, derrama de tu espíritu, Señor, sobre cada hermano y cada hermana. Ábrenos, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla por obra. A entender, Señor amado, que tenemos que vivir en una vida santa, Señor. En una vida ordenada conforme a tu voluntad, Señor amado. Dios de poder, glorifícate en cada uno de nosotros. Levanta obreros, Señor amado. Levanta siervos y siervas que verdaderamente quieren hacer tu voluntad. Dios de misericordia, estamos reunidos, Señor, en este lugar con el único propósito de darte gloria y darte alabanza. Reprendemos todo demonio en contra de tu pueblo, Señor. Reprendemos toda hueste de maldad, todo plan del diablo lo atamos y lo reprendemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios de misericordia, yo declaro que ninguna hueste de maldad tiene poder en contra de tu pueblo, Señor, en contra de nuestros hijos. Oh Dios de misericordia, guarda a cada hermano que viene en camino a este lugar. Dios de misericordia, manda ángeles, Señor. Acampa alrededor de ellos, alrededor de nuestros hijos, Señor. Los declaramos para tu gloria y tu honra. Nuestra descendencia, Señor amado, será establecida delante de ti. Dios de poder, te doy gracias, Señor, porque un día había una venda de ignorancia en mi vida, pero con tu mano poderosa tú la quitaste, Señor amado, y me hiciste entender que eres un Dios de propósito, un Dios de promesa, Señor. Muchas gracias, Señor amado. Muchas veces, Señor amado, nosotros no entendemos, Señor. No entendemos y no vivimos en santidad para ti. Y por eso vienen males a nuestras vidas, Señor. Porque no ponemos por obra tu palabra. No se nos quita el mal carácter muchas veces, Señor amado. Nos comprometemos y no cumplimos y quedamos de mentirosos ante ti. Pero tú eres un Dios de poder que cumples tu palabra, Señor. Porque hasta aquí tu palabra ha sido fiel para con nosotros. Nosotros te hemos fallado, pero tú eres el Dios de la misericordia. Gracias, Señor, porque en otros tiempos había una maldición en contra de nosotros, Señor, que por sí mismo nunca le íbamos a poder apagar. Pero tú tomando, Señor amado, un cuerpo humano naciendo bajo maldición, veniste, descendiste a la parte más baja, Señor, y pagaste por nosotros. Pero nosotros muchas veces te negamos, Señor amado, con nuestra actitud. Dios de misericordia, ayúdanos, Señor, a vivir en santidad para ti, Señor amado, y que entendamos que eres un Dios de misericordia, pero que aborreces el pecado. Porque muchas veces no entendemos, Señor. Gracias, Señor amado, bendice a tu pueblo, bendice a nuestros hijos, Señor, nuestra descendencia.
Gracias, Señor amado, por esta salvación tan grande que no costó plata ni oro, sino la sangre preciosa de Cristo Jesús. No costó plata ni oro, Señor amado, sino esa sangre perfecta que perdonó mis pecados. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor amado. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, de que la palabra del Señor que hemos leído, haya pues en vosotros, dice, esta actitud, este reconocimiento, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra, hermano, nos invita a que nosotros también reconozcamos ese sacrificio perfecto que hubo en nuestro Señor, el cual siendo en forma de Dios, porque Jesús es el Señor. En el principio dice la palabra que era el verbo y el verbo era Dios. Pero este gran rey, hermano, se despojó de sus ropas reales y descendió a las partes más bajas de la tierra y vino a nacer bajo la maldición de la ley, el cual, dice la palabra, era en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Él no pensó, hermanos, en que él era un rey que no había pecado. Él lo miraba a usted y a mí. Él, hermano, se despojó de esa vestidura, sacó nuestra vida del anonimato, nos dio corona y nos dio vestido real. Este Dios, hermano, perfecto y misericordioso, dice que tomó forma de siervo. Pero fíjese, hermano, de que la Biblia dice que Jesús vino, que murió, pero que resucitó al tercer día y traspasó los cielos. Y fíjese, hermano, que dice Efesios que el Padre, mire cómo dice Efesios, hermano, Efesios 1:20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole, dice específicamente, a su diestra en los lugares celestiales. Pero ¿por qué lo sienta a la diestra del Señor? ¿Quién estaba antes, hermano, a la diestra de Dios? ¿Quién estaba allí? ¿Quién había tomado esta posición? La palabra dice que le resucitó de los muertos, pero lo sentó a su diestra. No solamente porque al Padre quería ponerlo ahí, no solamente porque era su hijo, no solamente porque a él le dio la gana, no. Era algo más. Porque nuestro Señor se sentó a la diestra del Padre. Era algo, hermano, que en nuestras propias palabras o nuestro entendimiento natural no lo íbamos a poder entender. Porque después de este sacrificio, Él se sienta en ese lugar, en esa posición de honor. Pero es que, hermano, antes, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32:2, dijo Jehová, vino del Sinaí, de Seir, les esclareció y resplandeció desde el monte de Parán, y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Otras traducciones, hermano, traducen a su diestra. A su diestra. Entonces había algo en la diestra de Dios. Había algo, hermano. Había una ley. Una ley sin misericordia. Una ley, hermano, que no perdonaba. Una ley que maldecía. Una ley, hermano, que todo el que se equivocaba lo mataba. Sin misericordia. Sin misericordia esta ley. Pero entonces, hermano, nosotros vemos en esta posición que Jesús viene
toma cuerpo de siervo, se humilla hasta lo sumo, hace el sacrificio perfecto, traspasa los cielos y se sienta a la diestra de Dios. Había algo, hermano, en ese lugar, en esa posición. Había, hermano, esta ley de fuego. Por eso, hermano, cuando hubo rebelión en los cielos, Jehová lo sacó. La ley de fuego. Un hijo era desobediente a los padres. Tendrían que llevarlo y decir: este hijo es rebelde y contumaz, hay que apedrearlo. La ley de fuego. Alguien se equivocaba, la ley de fuego. Alguien adulteraba, era muerto. Fornicaba, era muerto. Era una ley sin misericordia. Y yo a veces me pongo a pensar, hermano, que estábamos bajo esa maldición de la ley. Estábamos condenados, éramos reos de muerte. Éramos, hermano, verdaderamente no hubo hombre que pudiera cumplir esta ley. Y dice la palabra de Dios que esta ley había sido, hermana, regida por potestades, por ángeles, en los cuales no había misericordia. No había misericordia, hermano, pero yo me recuerdo en el libro de Esther, cuando aquel hombre quería matar a los judíos. Y llega Esther al rey Asuero y le dice: mira, rey Asuero, este nos quiere matar. Y el rey le dice que una ley firmada por un rey no se podía abrogar. Y Esther le dice: pero es que si lo hubieran entregado a ser siervo o esclavo, nosotros hubiéramos aceptado. Le dice: pero este nos quiere matar. Y el rey le dice: pero es que yo no puedo abrogar esta ley porque ya la firmé. Ya la firmé. Y tenemos, hermano, tenemos también, hermano, cuando el rey quería ayudarle a Daniel. El rey quería matar a Daniel de ninguna manera, no quería que se lo comieran los leones, pero era una ley sin misericordia, hermano, y lo acusaban a Daniel. Y el rey, con tristeza en su corazón, lo echó al foso de los leones. Quería el rey, no quería, hermano, él quería salvarlo, quería ayudarle, pero no podía. El Señor asimismo, hermano, con esta ley, Él miraba desde los cielos, nos quería ayudar, pero no podía. El Señor, hermano, quería salvarlos, pero estaba la ley. Estaba la ley y nadie la podía cumplir. Y el Señor, hermano, miraba hacia nosotros y miraba, pero estaba esta ley que era sin misericordia y que nadie la podía cumplir, y que todos los hombres y mujeres estaban muriendo a causa de esta ley, porque no había misericordia. Pero el Señor, hermano, pensaba cómo iba a ser para salvarlo a usted y a mí. ¿Cómo iba a ser el Señor? Porque estaba en su diestra la ley de fuego. El Señor siempre ha gobernado a través de. Fíjese, hermano, de que la iglesia es del Señor, amén. Es la iglesia de Dios. Pero Dios la gobierna a través de los ministerios. La dirige a través de su Espíritu Santo. Es la iglesia de Dios. Y esta ley, hermano, era administrada por disposición de los ángeles. Así dice la palabra de Dios. Y entonces, hermano, el Señor sentía en su corazón venir a salvarlos. Sentía en su corazón, hermano, ayudarnos, resgatarnos. Pero no había otra opción que el Verbo se hiciera carne, hermano. No había otra opción para nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que vino el Señor. Vino el Señor, dice la palabra del Señor. De Seir, esclareció, resplandeció del monte de Parán. Vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano. Era una ley que no perdonaba. Hermano, yo a veces me pongo a pensar que si estuviéramos por la ley en este lugar, no estaría ninguno de nosotros en este lugar. Entonces sí, hermano, no mintiéramos, hermano. No habláramos en mal de nadie. No nos comprometiéramos y no cumpliéramos, porque entonces seríamos muertos. Entonces, hermano, toda pereza saliera de nosotros. Entonces no habláramos en mal de nadie.
porque la ley nos castigaría, nos mataría a usted y a mí. Esta ley era sin misericordia. Pero el Señor, hermano, dice su palabra, que de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que de tal manera nos amó el Señor. De tal manera, hermano, nos amó el Señor que mandó a su Hijo único. Porque no había otra oportunidad por esta ley. No había nadie, hermano, que pudiera cumplir la ley. Por eso el Señor, hermano, Él de pura gracia, de puro afecto natural, fue iniciativa de Dios salvarlo a usted y a mí. No fue iniciativa de nosotros porque somos buenos, porque aceptamos al Señor, porque reconocimos, porque entendimos. No, sino porque Dios tomó la iniciativa y alargó su mano y lo salvó a usted y a mí. Es por eso que estamos en este lugar. Es por eso que ahora somos salvos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es por eso que ahora, hermano, dice la palabra de Dios, que haya también en nosotros ese sentir que hubo en el Señor. Que haya en nosotros esa actitud que hubo en el Señor. Que aún siendo, hermano, en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios, sino que vino y se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. Aunque él, hermano, era sin pecado, aprendió a ser obediente. Muchas veces nosotros, hermanos, nos molesta cualquier cosa y somos desobedientes con Dios. Muchas veces nosotros, hermano, le fallamos al Señor. ¿Cuántas veces no le hemos fallado? Esta ley, hermano, no tenía misericordia y no había, hermano, perdón. Hermano, ¿quién va a llegar al cielo con cero tolerancia? Nadie, hermano. ¿Cuántos serían salvos, hermano, con cero tolerancia? Dice la palabra que no hay hombre que no peque, no hay hombre que no falle. Y cuando la palabra hombre se refiere, hermano, se refiere a la creación de Dios. No hay quien le falle, hermano. Si fuera por esta ley, ninguno de nosotros hubiera sido salvo. Porque esta ley los hubiera matado. Cero tolerancia, hermano. Pecó, muérase. Hizo las cosas mal, lo tenían que apedrear. Hizo las cosas mal, sáquenlo de acá. Eso estaba peor que inmigración, hermano. Eso era fuerte. Aquí jugamos, hermano, no. Pero esta ley no era de juego, hermano. Esta ley verdaderamente era sin misericordia. Por eso David, cuando pecó, hermano, y vemos al ángel, mató 70,000 personas. Fíjese, hermano, que en Los Ángeles no hay misericordia. Cuando el Señor le dio la orden al ángel en Egipto que matara a todos los primogénitos, el ángel no pensó, pobrecito el niño. No, mató. Los mató, hermano. Los ángeles no tienen misericordia. El único misericordioso es Jehová de los ejércitos, hermano. El que lo salvó a usted y a mí. Puede adorar al Señor, hermano, en esta noche, esta mañana. Pero adoremos al Señor, porque el Señor es fiel a su palabra y la iniciativa ha nacido en Él. No había misericordia, pero dice la palabra del Señor que descendiendo a las partes más bajas de la tierra, se humilló y hizo el sacrificio perfecto. Y fíjese, hermano, de que en Éxodo 15:6 dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra. Y la palabra dice que el Señor vino con la ley de fuego en su diestra, en su mano derecha, en el monte de Sinaí, y aquel ambiente era de terror, era de muerte, era de miedo. Y la ley decía: maldito el que no haga todas estas cosas conforme a la ley. O sea, allí no se valía, hermano, tener un error. No era 99.9%, no se valía. Era 100% o nada, y si no se moría. Si no nos moríamos. En esa ley no había perdón. Esa ley era, hermano, contraria a nosotros. Ningún humano, nadie la pudo cumplir. Nadie. Pero el Señor dijo, hermano, no hay otra forma. ¿Cómo podré salvarlos? No había otra forma de salvar a la humanidad. No había otra forma de que nosotros halláramos perdón y misericordia. Y el Señor, hermano, tomó la iniciativa. Dice la palabra que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. La ley dice que fue dada por medio de Moisés. Pero el amor y la misericordia vino por medio de Jesucristo, hermano.
Y dice la palabra del Señor en Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito, dice la palabra, hermano. Había esa maldición, una maldición que quién la podía quitar. No había quien la quitara. No la podía quitar ni un ángel, ni un arcángel, ni un serafín. Nadie la podía quitar. Nadie estaba bajo maldición, porque la palabra maldecía. Pero dice la palabra: el que viola la ley de Moisés, y la ley de Moisés era la ley de fuego, la que se le entregó en el monte de Sinaí para aquel pueblo. Por eso que Israel, hermano, es tan respetuoso de la Torá. Por eso que Israel, hermano, adoran a la Torá, porque para ellos el mismo Dios, es casi Dios hablando a ellos. Ellos, hermanos, respetan, porque ellos mencionar la palabra de Dios es tan santo, es tan grande. Ellos han entendido, hermano, aunque están equivocados, pero han entendido verdaderamente qué es mencionar el nombre de Dios, qué es mencionar la ley. Y dice la palabra: el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Muere, dice la palabra. No había misericordia, no había, hermano, perdón. Moría. Pero ahora, hermano, estamos en el tiempo de la gracia, porque el Cristo de la gloria vino a pagar por usted y por mí. Porque el Cristo de la gloria, hermano, nos dio vida juntamente con Él. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos llamó, hermano, a su luz. Y por eso estamos en este lugar. El que violaba esta ley, hermano, verdaderamente moría, dice la palabra de Dios. Pero ¿para qué servía? ¿Para qué servía esta ley? Dice la palabra de Dios que esta ley fue añadida, hermano, a causa de las transgresiones, a causa del pecado. El apóstol Pablo dice que él no conoció el pecado sino por medio de la ley. Pero la ley no daba ninguna bienaventuranza, hermano. La ley, hermano, no decía bienaventurado el que haga todas estas cosas. No decía así la ley. La ley solo maldecía. Por eso es que Jesús vino, hermano, a morir en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, y lo sentó a su diestra, hermano. Porque a la diestra de Dios estaba esta ley de fuego que administraba. Esta ley que no tenía, hermano, misericordia. Pero por eso, y yo me preguntaba, pero ¿por qué es que el Hijo, el Padre lo sienta? Porque no lo injerta en Él. Pues es mejor estar en que estar a la par. Yo prefiero estar dentro de la iglesia que estar afuera, hermano. O que estar a la par. Es mejor estar en la casa de Dios. Pero entonces, hermano, nosotros miramos que el Señor, Jesús es el Señor, pero el Padre no lo injerta en Él, no, que lo pone a su diestra, dice la palabra de Dios. Y mire qué hermoso lo que dice. Acompáñame a Hechos 7:53. Vosotros, dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Quiénes dispusieron de esta ley? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y es que Esteban, hermano, el primer diácono de la iglesia, el segundo mártir de Jesús, aquí está diciendo, hermano, que los ángeles habían dispuesto de la ley. Que eran los ángeles, hermano, que disponían de esta ley. Y era por eso, hermano, que no había misericordia, no había perdón ni para usted, ni para mí, ni para nadie que se equivocara. Ahí solamente valía la perfección, que nadie lo pudo cumplir. Vosotros, le dice, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Porque aquellos hombres, hermano, acusaban, pero ellos, hermanos, no vivían la palabra de Dios. Ellos no eran ejemplo. En sus corazones no estaba la gracia del Señor. Ellos acusaban, pero no había. Dice la palabra del Señor que oyendo estas cosas se enfurecían y crujían sus dientes.
contra él, hermano. Mire lo que dice Hebreos 2. Hebreos 2, hermano. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hermano. La palabra dicha por los ángeles fue firme. Acá nos está diciendo, hermano, que habían recibido la ley por disposición de los ángeles, una ley sin misericordia, una ley, hermano, que nadie la pudo cumplir. Pero acá dice que la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si nosotros, hermanos, descuidamos lo que Dios nos ha dado? Si nosotros no entendemos el precio que Él vino a pagar en la cruz del Calvario. Si nosotros no entendemos la misericordia de Dios. Si nosotros no entendemos ese sufrimiento. Porque toda palabra dicha por los ángeles fue firme. Y toda desobediencia recibió justa retribución. Pero dice la palabra del Señor que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Porque Esteban, hermano, ya no vivía bajo la ley. Esteban ya no estaba bajo esa maldición, porque Esteban había recibido la gracia del perdón mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Esteban había recibido, hermano, esa gracia de Dios. Había recibido la dicha del perdón. La palabra dice: bienaventurado aquel varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dice la palabra de Dios. Y Esteban, hermano, dice la palabra de que vio la gloria de Dios. Porque él, hermano, ya no vivía bajo la ley. Y aquellos hombres, hermano, acusaban al gran siervo de Dios. Aquellos hombres crujían los dientes contra él. Y dice Esteban, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dele un aplauso al Señor. Ya no estaba la ley en la diestra de Dios. Ya no estaba esa ley, hermano, que maldecía. Ahora estaba Jesús, el Cristo resucitado, el que vino a pagar y a morir por usted y por mí. Ahora estaba el Dios de la misericordia. Ahora estaba, hermano, el que verdaderamente dijo: clama a mí y yo te responderé. Ahora estaba, hermano, el que dice: venid luego y estemos a cuenta. No importaba, hermano, muchas veces nosotros hemos fallado contra Dios. Nosotros éramos pecadores, estábamos condenados, pero por la misericordia de Dios hubo perdón para con nosotros. Por misericordia de Dios, hermano, nosotros entendimos que Él vino a morir y vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Por misericordia de Dios, hermano, nosotros fuimos salvados de la potestad de Satanás. Por misericordia de Dios, Él nos sacó de un reino, hermano, de las tinieblas, de la potestad de Satanás, y nos trasladó a la luz admirable. Nos trasladó a este reino poderoso, hermano, donde hay paz, hay alegría, hay gozo. Y tenemos una esperanza viva que un día, hermano, Él va a venir y nos iremos con Él, porque Él pagó por nosotros. Porque Él es, hermano, Él es ahora el que intercede por nosotros. Pero dice la palabra del Señor y dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ya no estaba más la ley de fuego, la ley que maldecía, que condenaba. Ya no estaba más esa ley, sino que estaba ahora el Cristo de la gloria, en el que hay perdón de pecados, en el que hay misericordia. Ya no estaba la ley. Y dice la palabra del Señor: entonces ellos, dando a grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra Él. Porque, hermano, el enemigo es mentiroso. Y estos hombres no eran judíos en la carne, pero eran paganos en el espíritu. Ellos no habían entendido que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos no habían entendido que ya había pagado Él en la cruz del Calvario por ellos. Ellos vivían todavía bajo la maldición de la ley. Hermanos, estos no entendían de que estando bajo la ley estaban bajo maldición, porque nadie la podía cumplir. No habían entendido
No entendían ellos, hermanos. Y ellos, hermanos, vieron las obras, los prodigios y maravillas que nuestro Señor hizo. Pero ellos no habían entendido y ellos se aferraban a la ley. Pero Esteban les decía: he aquí yo veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y les decía: hermano, ya la ley en que ustedes viven ya no tiene más efecto. Ya no tiene más poder. Esa ley ya quedó, les decía Esteban. Esa ley ya no tiene potestad sobre nosotros, porque él vivía ya bajo la gracia y miraba al Cristo de la gloria a la diestra de Dios. Ya no estaba más la ley de fuego. Ya no había, ya había perdón, había gracia, había misericordia. Porque ahora esta ley había sido, hermano, cumplida a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta ley, hermano, no, había, hermano, quedado en segundo plano, porque el Señor la había cumplido. Y dice la palabra del Señor: y echando fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Pero Esteban, hermano, les estaba votando. Les decía: Deuteronomio 32 ha quedado desfasado. Ya no hay más sentencia en contra de los que obedecemos al Cristo resucitado. Ya no había más condenación. Ahora había gracia, hermano, había perdón, había paz para usted y para mí. Ahora, hermano, el Señor solamente les decía: venid luego y estemos a cuenta. Solo así les decía: venid luego y estemos a cuenta. No importaba el pecado que hubiera cometido, pero si se arrepentía, había perdón en Cristo Jesús. No importaba, hermano, que hubiera sido un gran asesino, que hubiera querido cometer los delitos que hubiera cometido, pero ahora, hermano, había perdón en Cristo Jesús. Y Esteban les decía: yo veo al Cristo resucitado a la diestra de Dios. Y ahora, hermano, esa ley ya no tiene potestad sobre nosotros, les decía Esteban. Y ellos crujían los dientes y se tapaban los oídos, porque así es el enemigo cuando no quiere oír la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros predicamos el evangelio y hay gente que mejor no aguanta la verdad y mejor se enoja y se tapa los oídos y se cierra la vista porque no quiere entender la misericordia de Dios. Pero dice Esteban que el lleno del Espíritu vio los cielos abiertos y a Jesús, dice, sentado a la diestra de Dios. Ya Jesús le había dicho: ley, apártate porque tú no tienes perdón, pero yo sí, en mí hay perdón, en mí hay misericordia, en mí hay salvación, hay paz y vida eterna. Ya Jesús había tomado esa posición de poder. Al Padre no lo puso a la diestra solo porque el Padre quería, solo porque al Padre se le imaginó que así iba a ser. No, se lo puso ahí, hermano, porque Él, hermano, cuando cumplió la ley, dice la palabra del Señor, que fueron desplazados estos dominios, potestades, poderes, hermano, porque Él cumplió la ley. Entonces ya no regía más la ley. Ahora estaba Jesús a la diestra de Dios con los brazos abiertos, dándonos vida eterna, intercediendo por usted y por mí. Ya no estaba esta ley que maldecía. Ya no estaba esta ley, hermano, que medio se equivocaba y lo mataba. Ya no estaba esta ley que no había misericordia. Estaba el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado, el que nos dio vida y vida en abundancia, el que pagó por usted y por mí. Es momento, hermano, que nosotros estemos agradecidos con Dios, porque nosotros no pagamos nada por esta salvación tan grande. Más bien había una maldición que ni usted ni yo podíamos quitarla, sino solamente la sangre preciosa del Cordero de Dios. Solamente esa sangre, hermano, solamente esa sangre pudo hacernos libres de esa maldición. Antes, hermano, las personas llevaban sacrificios y solamente derramaban sangre, pero, hermano, no cubrían los pecados, no perdonaba. Pero la sangre de Cristo Jesús nos ha dado paz, nos ha dado vida y vida.